Horacio Franco, buenas tardes. Querido Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto ya verte mejor y también y con las videocheras astilladas que son un deleite, son un agasajo, además. Muchas gracias. Sí, la verdad es que ya voy bastante, ya saliendo. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola Julio, me encanta estar aquí en este espacio, es de lo mejor de mi semana. Qué bueno, a nosotros también nos da mucho Hasta me gusto. dan ganas de cantar aquella de gracias a Dios es viernes. Sí, ¿Crees sí, que sí, 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 sí. ya te acordaste, Horacio, viste? Sí. En un ratito más llega con nosotros Fernando Rivera Calderón, que como lo sabemos y lo hemos dicho, anda pero muy trabajoso con sus programas del mamut y del ganso. Entonces, bueno, seguramente viene un poco tarde, pero llegará, aquí estará con nosotros. Como siempre, esperando y disfrutando de esta mesa. Horacio, de veras, ¿qué significa la llegada del viernes? De veras, gracias a Dios que es viernes. Se nos corta el hilo de trabajo, pero ¿cómo has visto en este año de pandemia, o lo que llamamos de pandemia? A veces pareciera que no tenemos ni siquiera la continuidad del tiempo, como que se nos va todo, al menos a mí, tan rápido, tan en casa, tan encerrados, tan sin las rutinas tradicionales, que yo no sé. ¿Tú has disfrutado los viernes como antes, Horacio? Mira, en realidad tengo que contar, ahora sí me voy a ver muy a la Ana Francis Moore, contar una Sí, anécdota que me está acaba de bien. pasar ahorita en la clase que estaba yo dando a Ajá. una alumna que se va a recibir este año de canto, ¿no? Le di clase solamente este año, le estuve dando clase por internet, no la conozco, se va a Mm. recibir y ya no la voy a ver nunca. O sea, digo, se va a ir del conservatorio, ya no la voy a ver jamás en el conservatorio, Ana Silvia Sánchez, y este año se recibe. Y ahorita precisamente estaba yo platicando de qué va a ser su vida después de recibirse, pero le digo, oye, paradójicamente, curiosamente, no te he visto nunca. O sea, te di clase todo este año, todos los viernes le doy clase precisamente, o jueves, cuando se apuntan los alumnos, tienen horario libre, pero yo estoy ahí todo el tiempo. O sea, reflexionando, hicimos tantas cosas que eran antes indispensable hacer en vivo, ¿no? Presencialmente, que nos dimos cuenta que puedes también en un momento dado hacer tu vida por internet. Sin embargo, ese contacto social, ese contacto físico con la gente, ese contacto emocional, porque es un contacto emocional, híjole, cómo se extraña y qué bueno que existen las redes, qué bueno que existen el internet y todo, pero aún para la música es muy difícil dar clase por la latencia del internet, entonces hay que hacer siempre trucos de que ellos manden grabaciones o lo que sea, y ya después yo voy corrigiendo a partir de algún fragmento, pero voy a esto, ¿no? La vida por internet es cómoda y muchas de las cosas que no se podían hacer antes, o que más bien que se tenían que hacer presencialmente, como una entrevista, por ejemplo, y era una entrevista en algún lugar, qué sé yo, tener una conferencia o tener una junta con gente, se va a poder hacer muy fácil ese trabajo de oficina por internet, pero hay cosas que no puedes hacer por internet, como la socialización en vivo, como, pues bueno, el sexo también, la Ujú. socialización, el abrazar, el querer a tu gente, el jugar con los niños, por ejemplo, enseñarles a los niños a hacer cosas, ¿no? No sé, poner un cuadrito en su lugar con las formas geométricas y eso, bien difícil hacerlo por internet, tienes que estar en contacto con la gente. Y eso es precisamente viernes o no viernes, pues sí, obviamente yo sigo teniendo mi vida normal, viernes, sábado y domingo y lunes y martes y miércoles, no me importa, pero sí tienes razón que se te va el tiempo, se te va el Ujú. tiempo sin saber en qué día vives o qué va a pasar, ¿no? Nomás Ujú. la única cosa que yo espero los viernes es la mesa del más allá, que es un agasajo. Muy bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, ¿tú cómo has vivido, pues no solo los viernes, aunque hagamos un especial énfasis en esto que antes era el inicio ya del fin de semana, sino en general cómo ha ido pasando el tiempo y cómo has percibido la vida en general y tu vida personal, cómo ha ido caminando en esta etapa de la pandemia, Ana Francis? Pues mira, yo soy una persona como que pronto me tengo que hacer rutinas porque si no siento que mi vida está desordenada
y entonces se me empiezan a perder las llaves o algo y eventualmente choco. Entonces mejor me pongo orden, así funciona mejor. Entonces, pues mi vida es bastante ordenada en ese sentido y de lunes a viernes tengo mis actividades laborales como muy claras. Ahorita los sábados pues estamos dando función en el Teatro Bar El Vicio, solamente una función a la semana y eso es muy divertido, ¿no? Eso está siendo muy divertido y muy agradable y ver a la gente y tal, pero sí hay un montón de lógicas corporales, por ejemplo, que ya cambiaron, ¿no? Yo soy muy cercana y muy abrazona ahora con mis hijos, ¿no? Es una cosa que ha aumentado, digamos, a lo largo de este año, con mi pareja y con mis hijos, pero ya no toco a nadie más, pues, ¿no? Pues con las reinas chulas mantengo una distancia que debí de haber mantenido de los últimos 25 años, Julio, pero me atarugué. No, ¿ya lo ves? No, yo en serio, pues sí, o sea, de pronto, pues sí, cubrebocas para el abrazo, ¿no? Entonces ponemos el cubrebocas, nos abrazamos y luego sáquete para allá. El sábado pasado, por ejemplo, que dimos función, llegó un amigo que hace 5 o 6 años que no veo, pues, ¿no? Y llegó y venía sin cubrebocas y se me avienta para abrazarme y sí le apliqué el Susana distancia, así de, no. Le dije, perdóname, sana distancia. Me puse mi cubrebocas y entonces ya lo abracé, pues, ¿no? Ese tipo de cosas que pues ya se pusieron en la lógica. Fíjate que a mí el no besar gente me viene muy bien, por ejemplo. ¿No? Esta cosa que de repente llegas a una reunión donde hay 15 y tienes que besar a todo el mundo, hija de Dios. Siempre la padecí. Entonces ahora, pues ya es muy fácil llegar y decir buenas tardes todo el mundo, ¿no? Eso me gusta. Me gusta la reducción de reuniones presenciales y que ahora son a distancia. Sí disfruto eso por el asunto del tráfico y tal, me gusta. Sobre todo porque ya estoy saliendo a cosas, ¿no? Y de pronto, pues el tráfico ya medio vuelve. Claro, ahorita es un aventurón loco, ¿no? O sea, dices, me tocó tráfico, pero pues hace un año que no lo dices, entonces está padre. Pero creo que mi forma de trabajo y mi forma de vida va a ser bastante híbrida en ese sentido. Pero sí ya estoy, por ejemplo, yendo a restaurantes y cosas así de forma más cotidiana, ¿no? Pues con esta regla de la sana distancia y el cubrebocas, que te digo que es una cosa como de, pues sí, como de traer el metro puesto, pues, ¿no? El así. Sí. Y eso me parece que es una buena cosa, ¿no? Gracias, Ana Francis. Bienvenido, Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes. Hola, querido Julio, Ana, Horacio. Me da mucho gusto verlos. Perdón por no haber estado la vez anterior, pero bueno, he tenido una vida un poco azarosa. Espero que me comprendan. Estamos además muy contentos de que tengas una vida azarosa y que haya ahorita mucha chamba y que estés metidazo con tus 2 programas de Operación Mamut y de Me Canso Ganso. Así es que pues hay que moverle. Así es la vida finalmente en este tipo de actividades, ¿no, Fernando? Que a veces hay una carga excesiva de trabajo y luego hay ciertos momentos en los que no se avanza, no se tiene... Sí. Bueno, yo me aventé un año sin trabajo, aunque mis programas, muchos de mis amigos pensaban que seguía teniendo trabajo porque los programas se seguían retransmitiendo, sobre todo Me Canso Ganso. Pues no, yo estaba desempleado, pero además el problema en mi caso no es estar desempleado, sino que no sé qué hacer con mi tiempo libre y mi mente empieza a engendrar monstruos que me devoran. Entonces a mí me conviene mucho estar ocupado. Ahora, de hecho, pues me encuentro en casa de un querido amigo, Eddie Vega. Estamos ensayando, como verán aquí la batería, acá está el maestro Eddie Vega, porque mañana toco con monocordio, porque además pues también ya ves que me da por rockstarear. Entonces mañana tengo una presentación en el Foro del Tejedor, con poco público, pero sí hay presencial, hay streaming, y pues vamos experimentando quienes somos seres escénicos como Ana, como Horacio, pues estos públicos de repente virtuales, de repente reales. A mí me tocó que ya habían abierto más público y de repente vino el semáforo amarillo y ven atrás los boletos. Por eso invito hoy al público de tu programa, mi querido Julio. Incluso yo digo que regalemos 3 boletos en streaming y 3 en vivo para si alguien se anima a ver este concierto de monocordio. Órale, con mucho gusto. Si quieres, vemos con Adriana Buentello que nos diga cómo podemos hacer esto y con mucho gusto, Fernando. Claro. Gracias. Horacio,
Estábamos hablando del tiempo, de los viernes, de cómo se va con tanta rapidez, cómo a veces no detectamos la división entre una etapa, un día y otro. Si este sexenio fuera una semana, podríamos decir que estamos por terminar el miércoles. Ya avanzamos el lunes, el martes y llevamos el miércoles. No es que estemos a la mitad, porque finalmente 7 días, pues sería 3.5 días los que fuera la mitad. Pero ya estamos por terminar, digamos, este tercer día de la semana de Andrés Manuel López Obrador. A veces yo tengo la sensación de que el tiempo se va más rápido que nunca y de pronto ya es el viernes de la mesa del más allá, cierro los ojos, trabajamos no sé si mucho o poco y ya estamos otra vez. ¿Crees que se está yendo el tiempo político, Horacio Franco? ¿Crees que va a ser más acelerado lo que queda de esta semana que nos permitimos como hipótesis, la semana de López Obrador, que se va a ir más rápido? ¿Cómo ves el tiempo político de López Obrador, Horacio Franco? Mira, yo creo que va a ser más definitorio, no sé si más lento o más rápido, todo depende los sucesos que se vayan originando, los cambios en el gabinete que haga, eso es muy importante, ¿no? Me preguntaban aquí que qué opinaba yo de la salida de Irma Heréndira. Bueno, pues la salida de Irma Heréndira era la crónica de una muerte anunciada por lo que había pasado, ¿no? Y entonces me pone muy triste porque pues Irma y John Ackerman son gente muy valiosa en realidad y fueron muy valiosos para la 4T, siguen siendo muy valiosos como gente de izquierda, ¿no? Y ojalá que en un momento dado pues Irma caiga parada en algún lado donde tiene que caer o siga en la UNAM, pero que siga siendo una gente de izquierda. Y bueno, ahora sí que lo que tuvo que pagar lo pagó y lo pagó caro, creo yo, ¿no? Pero pues esto, el advenimiento del nuevo secretario de Hacienda lo vemos todos así con ya, por favor, con muy buenos ojos, pues, ¿no? Y bueno, el director, el nuevo presidente del Banco de México, pues también, obviamente, Arturo Herrera, que seguramente los dos van a hacer un extraordinario papel. La pandemia va a determinar muchas cosas también, el fin de la pandemia o el recrudecimiento de esta, que no lo sabemos hoy por hoy, pero va a marcar también mucho de lo que se pueda o no hacer en estos días, ¿no? En estos días de la semana que le quedan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya estamos con la semana siguiente a la vuelta de la esquina, porque siempre se ha forzado esto después de las elecciones intermedias, ¿no? ¿Quién va a ser el tapado, etcétera, etcétera? Con todas estas borrascas que envuelven a la línea 12, a Sheinbaum, a Ebrard, etcétera, etcétera, qué sé yo, ¿no? O sea, también el papel de Noroña como posible candidato, el mismo también Ricardo Monreal igual, o quien se le ocurra a Andrés Manuel en un momento dado, no sabemos si va a sacar unas de la manga para el próximo gobierno que no hemos mencionado ahora, o que no se mencione, pero bueno, en fin, vamos en un sexenio donde finalmente, otra vez, en la segunda mitad de esta semana, el lastre más grande va a ser quitarse estas calumnias, estas mentiras, estas injurias de la oposición y de sus voceros, ¿no? Todos los medios de comunicación, donde en un momento dado solamente se inclina por un lado de la balanza y no dejan que la opinión pública tenga una mentalidad crítica como la que tú dejas tener en tus programas, Julio, como el mismo Ledesma en el Rompeviento, ¿no? En un momento dado, bueno, por mencionar a dos de muchos, ¿no? O sea, no es posible estar con todas las cosas de acuerdo, pero tampoco es posible estar publicando todo el tiempo mentiras. Y me congratulo de que el presidente ya ha anunciado que va a haber una sección de La Mañanera donde van a estar dedicados exclusivamente a desenmascarar mentiras. Eso lo habían de haber hecho desde el primer día de gobierno. Y así hubiera sido mucho más sano, porque finalmente además van a tener derecho de réplica, ¿no? Y si quieren irse en La Mañanera a presentar, que se vayan a presentar y que tengan derecho de réplica. López Obrador no lo va a negar, porque es uno de sus grandes estandartes, ¿no? Yo creo que la más grande de todas las virtudes de este gobierno es que hay libertad de expresión, nada más, ¿no? Y se va a seguir conservando. Bien, gracias Horacio. Ana Francis, ¿cómo ves la semana hipotética de la que estamos hablando para comparar la temporalidad del gobierno del presidente López Obrador? Si ya estamos en miércoles, ¿cómo ves lo que viene y cuándo es el viernes de reventón o cuándo es el sábado de resurrección o cómo ves las cosas, Ana Francis? Pues sí la veo un poquito así como de
Ay, Diosito, ¿qué viene? Pues, ¿no? Hay como muchas posibilidades y la verdad es que hay una cosa que tiene muy divertida el presidente, que es un animal político de tamaño descomunal y que saca sus cositas para sorprendernos y eso es muy divertido, como por ejemplo, pues sí, la aparición de esta sección de la mañanera de Mentiras, el musical, que así en realidad debería de llamarse, pues, ¿no? Y eso creo que va a estar muy divertido. Y ese tipo de cosas, pues, son inéditas, es decir, nunca un presidente se había puesto a decir qué medios mienten y qué medios no mienten, y etcétera, en esa forma de exhibición pública. Lo interesante del asunto resulta preguntarse qué va a hacer el eje del mal. ¿A quién me refiero con el eje del mal? Pues a Claudia X González y toda esta banda, que yo digo que no son tantos, ¿no? Pero ¿qué van a hacer? Pues, ¿no? ¿Cuál es su estrategia de aquí a fin de año? Es muy claro, por ejemplo, que su estrategia de camino al juicio a los expresidentes es callarse la boca y no decir nada, ¿no? Como si eso no fuera a pasar. Y después vendrá, supongo yo, una lucha encarnizada hacia la revocación de mandato, en la que intentarán la revocación de mandato del presidente. Y luego, pues vete tú a saber. La verdad es que además ahí hay muchas posibilidades porque son un eje perverso. Y no olvidemos a Shakespeare y sus enseñanzas, pues, ¿no? ¿Y a qué me refiero con Shakespeare y sus enseñanzas? Pues sí, que pueden sembrar semillas de caos, pues, ¿no? Semillas de caos que de pronto generen violencia o de pronto lastimen a la gente y lastimen de verdad. Creo que ha habido una diferencia de haceres y de formas de hacer desde el principio del sexenio hasta ahora. Yo siento en las partes del gobierno federal con las cuales he tenido que interactuar para cosas de trabajo y tal, desde la cultura y tal, yo siento que hay una especie como de mayor cohesión, organización e integración, es decir, sí es la primera vez en mi carrera artística que veo que las instituciones se hablan entre sí, ¿no? A veces se hablan más bonito que otras, pero se hablan. Si yo tengo un día podríamos hacer la suma de las anécdotas, de los absurdos de la cultura nacional de los últimos 25 años y seguro nosotros tres tendríamos millones de anécdotas en las cuales la cosa tenía que ser nada más que este funcionario le hablara a este. Y nunca se dio, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido sí veo mucho más como las riendas del poder. Y luego, pues, por otro lado, vamos a ver cómo se comporta el país con las, que son 19 gubernaturas de Morena, pues, ¿no? Que esa es una cosa que tampoco hemos visto. Y a ver qué pasa. O sea, y además es que esperamos grandes cosas. Yo espero grandes cosas de Tlaxcala en términos de la trata de mujeres, espero grandes cosas de Sonora, digo, con lo que acaba de pasar estas últimas semanas, el agua para los yaquis, en fin, pues claro que espero grandes cosas ahí. ¿Qué va a pasar en Campeche? ¿Qué va a pasar en Colima? Que ya sabemos que por el puerto de Manzanillo, pues entra, híjole, hasta las malas ideas, pues, ¿no? Eso se controla, no se controla, se negocia, no se negocia, se pacifica, no se pacifica, en fin, todas esas cosas que vamos a ver qué sucede con este terreno cada vez más grande que gana este movimiento de la Cuarta Transformación, que de por sí el movimiento de la Cuarta Transformación pues tiene sus cositas, ¿no? Entonces, creo que son escenarios inéditos. Yo lo único en donde creo que sí hay que poner muchísima atención es en el eje del mal, porque como no juegan, o sea, porque juegan más sucio de lo que habíamos visto nunca. Y eso, hijo, pues sí, de pronto se sale de la propia imaginación, pues, ¿no? Y eso de pronto da un poco de susto. Gracias, Ana Francis. Fernando, hemos estado jugando un poco con esta idea de si el gobierno del presidente López Obrador fuera una semana, estaríamos ya en el miércoles, ya estaríamos terminando el miércoles. ¿Qué queda para el resto, para el fin de semana? ¿Qué te alienta, qué te preocupa respecto a este tramo de la semana andresina? Bueno, me encanta esta analogía, porque siempre me ha gustado cuando dicen la historia del universo, desde el Big Bang, estamos apenas en tal día. Me encanta hacer esos cálculos, pues extraños, pero que sí nos dan una idea de en qué momento sentimos que va avanzando. Como dice el Godinato Nacional, estamos en el ombligo de la semana del gobierno de López Obrador, aunque yo siento que el presidente López Obrador ya está en el viernes, porque además es un personaje que siempre se está adelantando a las cosas y lo veo yo con mucha prisa
por decir, por hacer, por dejar claras ciertas cosas. Yo sí percibo prisa en el presidente, más allá de que todavía tenga tiempo. Creo que es muy consciente de que hay muchas amenazas que están creciendo, además, que no todo, que por más que se haya esforzado en crear un equipo de gente leal, de gente la que cuenta, pues finalmente muchos de los que están en su equipo son los mismos que estaban antes. No hay de otros tampoco, no vemos de otros, pero creo que los días que queden de este gobierno, él tendrá que reformular algunas cosas, y sé que le cuesta trabajo porque tiene tan claras ciertas líneas de su gobierno que no le gusta moverle mucho, pero lo va a tener que hacer, lo está haciendo. Por otro lado, yo siento que en términos de la transformación del país, o sea, si el gobierno de López Obrador va en el miércoles, el presidente, yo lo siento políticamente, en el viernes, yo creo que el tema de la transformación de México, estamos en el domingo. Uh-huh. Seguimos empezando este proceso. Costó tantos años, décadas llegar a esto. Me parece tan deleznable los opinadores que dicen, ya pasó un año, ya pasaron 2 años, como el perrito de los memes, el chiquito, ya me desesperé, ya me dio ansiedad. Uh-huh. No, pues tardamos mucho para llegar a este proceso y creo que seguimos en pañales, seguimos en el inicio de una transformación del país que requiere muchos años, y no tiene que ver con que se quede alguien en el poder y que se traicione la no reelección. No, tiene que ver con la continuidad de un proyecto que creo que todavía es frágil, que todavía le falta una pata a esa mesa. Y creo que el presidente, su figura, su liderazgo, pues también, pensando en los días de la semana, pues también tiene una fecha de caducidad. Él mismo la ha ido anunciando reiteradamente para tranquilizar a los que piensan que se va a reelegir. Y yo creo que sí hay que preocuparnos, y preocuparnos no solo los nuevos cuadros de Morena y no solo quienes aspiran, sino preocuparnos nosotros, porque sí creo que lo que está en juego es algo que nos llevó muchísimos años construir, y por eso me frustra a veces esta impaciencia de ciertos sectores de la sociedad, un poco a los que se refiere a veces el presidente en su crítica a la clase media, que sin tener ninguna carencia esencial en la vida, teniendo resuelta su alimentación, teniendo un trabajo, teniendo con qué vestir, teniendo para comprarse una cerveza y poder brindar con sus amigos un día, vean la catástrofe mucho mayor que como la están viendo las personas que tienen muchas más necesidades y carencias en este país. Gracias, Fernando Rivera. Horacio Franco, ayer se tomó una fotografía que creo que nos da una idea muy concreta del cambio en la correlación de fuerzas políticas en el país. El presidente de México recibió en Palacio Nacional a los 11 nuevos gobernadores de los 15 que se eligieron el pasado 6 de junio. No estuvo el 12º, el del Partido Verde, Ricardo Gallardo, muy impugnado y muy polémico el asunto. No vamos a entrar a él en este momento, pero podrían haber sido 12. El hecho concreto es que el presidente hoy está ya con una fuerza en los estados que desde luego no se tenía al inicio de su llegada al poder, pero un elemento muy destacable es la presencia de las mujeres. Pero te quiero preguntar, Horacio Franco, la simple llegada de las mujeres a un cargo de elección popular, en este caso a una gubernatura, ¿significa una atención real a las preocupaciones y a la causa de las mujeres, o puede ser que algunas mujeres gobiernen como si fuesen varones? Mira, para mí hombre y mujer son iguales en condición, no se les trata igual. O sea, obviamente las mujeres han sufrido en este país de una cultura machista y de una segregación por ser mujeres, y una utilización además por ser mujeres de una manera que ya la conocemos, ¿no? Y hoy por hoy me da mucho gusto que haya mujeres que van a gobernar, ¿no?
Pero para mí no es importante el género, sino qué es lo que van a hacer las mujeres, ¿no? O sea, en realidad, este gobierno sí ha tenido paridad de género, ¿no? Ha tenido una paridad de género bastante ecuánime, más que otros. No creo que haya sido nada más porque políticamente sea correcto para un gobierno de izquierda. Yo creo que finalmente supo escoger Andrés Manuel al principio, pues a las mujeres que iban a hacer un buen papel dentro de su gabinete. Y hoy por hoy, pues si hay, ¿cuántas gobernadoras son que salieron electas? Entonces, bueno, está Laida, ¿no? 5. ¿Quién más? 5, bueno, 5 sí. Gobernadoras. Bueno, yo creo que lo que debemos considerar es que hoy por hoy, hasta el día de hoy, los gobernadores son unos virreyes en sus estados, hacen lo que se les da la gana, gobiernan como se les da la gana, se coluden con el crimen organizado como se les da la gana, y en un momento dado, si van a respetar los lineamientos del presidente, sean hombres o sean mujeres, ahora sí que no me importa, o sea, que gobiernen bien, que no sean virreyes ya, que no hagan feudos y cotos de poder de sus estados, ¿no? Ayer estaba yo viendo una entrevista que se les recomiendo mucho, pero mucho, con Héctor Frisby en Los Periodistas, ¿no? Un médico que trabaja en Colorado, es una autoridad sanitaria, es mexicano, y hablaba precisamente de cuando él fue funcionario de salud, los gobiernos estatales hacían lo que querían los gobernadores con los secretarios de salud, nombraban a mamarracho y medio como secretario de salud para que hicieran tranzas y más tranzas. Bueno, ya sabemos cómo son los gobernadores. ¿Qué es lo que esperamos de gobernadores o gobernadoras en ese sentido? Te digo, vuelvo a no me importa si es hombre o si es mujer. Los hombres tienen el mismo valor que la mujer para mí, ¿no? Ya como puestos públicos, pero que lo hagan bien, que no empiecen otra vez con estos cotos de poder y tratando de engañar al presidente de que hacen las cosas bien como él precisamente quiere hacerlo y no lo hagan, ¿no? Que siga habiendo la tranza, el feudo, la colusión con el narco. Eso sí sería muy triste porque finalmente vemos que no va a servir para nada ninguna cuarta transformación que quiera hacer el presidente a partir de él y a partir de su gabinete, ¿no? Si se va a encontrar con gobernadores que no se van, no es que se alineen incondicionalmente, es que tienen que trabajar como deben trabajar nada más. Nada, que es mucho pedir a un gobernador que tenga un sistema de salud congruente y coherente. Es mucho pedirle a un gobernador que tenga un apoyo a la cultura congruente y consecuente. Es mucho pedirle a un gobernador que tenga que no se coluda de esa manera con el narco y no haya tanto crimen organizado y además que no haya tantos muertos y siga habiendo víctimas por estas inseguridades que hay, como lo que pasó en Tamaulipas o lo que sigue pasando en Michoacán, etcétera, etcétera. O sea, no sé, yo creo que aquí es irrelevante para mí si son hombres o son mujeres. Y ojalá que el próximo haya alguna nominación también a alguna mujer, o ya nos merecemos una mujer presidenta, ¿no? En México desde hace muchos años. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore. 6 las gobernadoras que llegaron, dije 5 porque las de Morena son 5, pero quedó también María Eugenia Campos del PAN en Chihuahua. Pero la pregunta, Ana Francis, es la llegada de mujeres a estos cargos tan importantes de la vida política nacional. ¿Significan un cambio en sí mismo o se puede correr el riesgo de que las políticas no sean las correspondientes a lo que quisieran ver las mujeres? Es decir, el simple cambio de género en la ocupación de los cargos públicos es un avance por sí mismo y es significativo. Sí, ayuda un montón. Mira, empezaron a pasar muchas cosas cuando las mujeres, por ejemplo, entraron al Congreso de la Unión, entraron ya de forma importante, cuando muchas mujeres entraron al Congreso de la Unión, cuando pasamos, por ejemplo, del 10% de diputadas al 30% de diputadas. Se empezaron a quitar los jacuzzis, hubo muchas cosas que se empezaron a dejar de resolver en el table, no se han dejado de resolver en el table muchas, pero una parte se dejaron de resolver en el table. ¿Me explico? Se empezó a desmantelar el servicio de escorts de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, etcétera. O sea, empezaron a pasar cosas que, claro, muchas de las legisladoras decían, no, espérate, pues, ¿no? En las propias oficinas de alcaldías de la Ciudad de México, que es de donde me sé el chisme, pues también se empezaron a desmontar jacuzzis,
cuartitos privados, etcétera, ¿no? De los señores que pues necesitaban su jacuzzi para convivir con los diputados, mano. Uh-huh. En fin, como muchas cosas de lógica de un mundo de hombres que empiezan a cambiar. Ahora, el paso del 10% al 30% tomó un montón de años. El paso del 30% al 50% fue muchísimo más rápido. Uh-huh. Y si tú ves es el mismo porcentaje el que aumenta, pero cuando las mujeres somos más, empezamos a accionar de manera distinta. A mí me ha tocado mucho ser la única entre un montón de hombres en el medio teatral, ¿no? En el medio teatral, en el activismo teatral, no sé qué, siempre me toca ser la única con los barbones, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres la única y quieres pertenecer y quieres ser reconocida, híjole, pues luego no te pones tan radical, luego no necesariamente hablas de ciertas cosas, pasan 2, 3 chistes misóginos y te los aguantas. No es que te pongas coquetona, pero pues sí sonríes un poquito, en fin, ¿no? Uh-huh. Pero si somos más, o sea, si en la misma mesa de discusión somos mitad y mitad, ahí sí ya se aguantan, ¿me explico? Ahí sí empezamos a accionar de manera distinta. Uh-huh. De ocupación de espacio de poder, de ocupación de discurso, de voz pública. Y eso es muy importante. Y ni qué decir del ejemplo, es decir, de las jóvenes niñas, etcétera, que ven gobernadoras, etcétera, y entonces pues si no lo ves, no hay manera de que llegues para allá, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es muy, muy, muy importante. Y un agregado más que veo es, creo que en este momento no habría manera de que una mujer que llegue al poder no se entere, por lo menos en el discurso, de qué significa la igualdad de género. Porque pues, se saldría profundamente de lo que se espera, de lo políticamente correcto, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos poco a poco. Es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Pero sí es mejor a que no haya. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, pues este tema de las nuevas gobernadoras, por un lado, y no puedo dejar pasar por alto pues no sé si ya la provocación o el señalamiento de Horacio Franco de que ya es tiempo de que haya una presidenta de México, y yo no veo a otra persona colocada en esa tesitura a esta altura de la semana del poder político más que a Claudia Sheinbaum. Entonces te pido, Fernando, que también me digas cómo ves, si crees que debe haber una presidenta y si esa debe ser Claudia Sheinbaum. Vamos poniéndonos futuristas, pues el más allá es el futuro. Adelante, Fernando. Bueno, me parecería sin duda una gran idea. Yo también coincido con Ana en que hace rato lo planteaste tú muy bien, Julio, porque dijiste, es que un simple cambio de género es importante, y la verdad es que en México eso tan simple que lo podemos ver en otras culturas políticas, aquí ha sido todo menos simple. Ese simple cambio de género es muy importante. Yo creo que es muy valioso y ha sido el resultado de una lucha muy larga, que no necesariamente quienes encabezan esto como gobernadoras, como diputadas, senadoras, etcétera, no necesariamente lo representan, pero sí el hecho de que estén ahí en esas posiciones de poder, evidentemente el resultado de sus actos de gobierno, la evaluación que tengan, pues eso sí, el hecho de que sean mujeres no garantiza de que el gobierno vaya a ser un éxito o no, o vayan a ejercer actos de corrupción o no. Eso ya será el ejercicio cotidiano pues de su vida pública, pero de que es importante, es muy importante. Y a mí me encantaría que una mujer pudiera gobernar este país. Creo que Claudia Sheinbaum me parece un perfil bastante bueno. Creo que va a haber muchas resistencias de parte de todos, no solo los enemigos políticos de López Obrador y de Morena, sino de los que ella misma ha generado en su carrera política. Pero me encantaría, lo que no me encantaría es que sucediera algo como lo que pasó con Vicente Fox, que alguien enarbolando las banderas que la sociedad está buscando y teniendo, llegue por la derecha y quiera rebasar. Yo no veo a ese perfil, no lo veo, pero me molestaría mucho, porque Fox llegó también con la bandera del cambio, de la democracia, de la alternancia, y sí hubo una alternancia de partidos que ahora son el mismo, pero no pasó nada. Y hemos visto también muchos feminismos fake, ¿no? Muchas impostaciones feministas de última hora, donde
personas que abiertamente se oponen a la libre decisión de interrumpir su embarazo, del aborto, etcétera, que tienen una posición como de provida, pero se suman al movimiento feminista, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendremos que ser como sociedad muy cuidadosos de entender que esta lucha tiene rostro, ¿no? Que tiene nombres y apellidos. Ana lo sabe muy bien, Horacio también, desde otra trinchera, pero sabemos que esto no es una moda, que esto es un deseo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo y que no solo tiene que ver con el hecho de que sea mujer, o sea, no solo tiene que ver con el tema meramente genérico, hay otros modos de hacer política, lo hemos visto, como alguien dirá, bueno, hay mujeres corruptas, hay mujeres también que han gobernado mal, yo también he visto una sensibilidad distinta a la hora de ejercer el poder. Uh-huh. Y se agradece, porque este heteropatriarcado poderoso se pierde. Hay una cosa en la masculinidad al ejercer el poder que ciega, que llena de soberbia quien lo detenta, lo dice el presidente, pero lo dice mucha gente, el poder ciega. Y si uno tiene este poder como falocéntrico y se siente Juan Camaney, porque lo conocemos ese perfil de políticos, y son son esos dinosaurios que han gobernado este país durante décadas y son como el mismo prototipo, ¿no? O sea, es como un Terminator, destruyen uno, sale otro, no hay variables. Yo creo que se están construyendo apenas nuevas masculinidades, estamos viviendo apenas eso, y yo creo que le toca a las mujeres y además a mí me genera mucha esperanza y mucha expectativa en un futuro de un país que me encantaría vivir en él. Uh-huh. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, pues tú pusiste el tema de una presidenta y yo fui el que dije, pues en el escaparate político actual no hay otro personaje con fuerza y con ese camino por andar que no sea Claudia Sheinbaum. Ya por aquí Fernando Gutiérrez Ramírez en el chat me dice, amigo Julio, te ves muy silvestre diciendo Sheinbaum, es Sheinbaum, te ves muy de San Luis. Bueno, pues gracias Fernando Gutiérrez, vamos a pronunciar con más corrección este apellido. Pero Horacio, en este tema de los acuerdos con Carlos Slim para anunciar lo que se haga en torno a la rehabilitación o reparación de la línea 12 en sus tramos accidentados, la jefa del gobierno capitalino pues hizo un gesto que a muchos, incluyéndome a mí, nos pareció inadecuado, el decir que ella no iba a informar de lo que sucediera, sino que lo haría el propio presidente de la República. ¿Hay una sobreprotección, Horacio, del presidente de la República hacia la jefa de gobierno? Es un gobierno, yo así titulé incluso mi columna, Claudia bajo tutela. Pero dime, Horacio, ¿qué piensas? ¿Sobreprotegida? ¿Encaminada? ¿Ella debe ser la próxima? Mira, aquí estoy leyendo en el chat también mucha gente que también ha mencionado a Tatiana Cloutier, ¿no? Uh-huh. No, y no solamente ahora sí voy a pronunciar el nombre de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Ahora sí, Tatiana Cloutier, así como se debería pronunciar, pero bueno. No importa, pues ahora sí que es, en fin, se pronuncia como se pronuncian son. Y Tatiana también es una persona muy relevante y tiene muchísimo carisma y tiene una fuerza muy importante, muy impresionante como funcionaria y como mujer. Bueno, pues ahora sí que gane la mejor. Yo creo que aquí, en ese sentido, son muy cautelosos. La reunión de hace 2 días con Carlos Slim, con el presidente y Claudia Sheinbaum fue muy pues sí, es que tienen que guardar cautela porque están en juego muchas cosas, y están en juego muchas cosas también para la opinión pública, ¿no? Están en juego muchas cosas también para la reputación del hombre más rico de México, que es Carlos Slim. Y yo creo que ahí lo que están haciendo es proteger precisamente todo lo que vaya a decir la dictaminación final de esto, y no encontrar un culpable, porque bueno, puede haber un responsable político, puede haber un responsable en la supervisión, puede haber un responsable en la gente que trabajó y que puso sus manos en toda la obra, no puede haber un responsable, son cadenas de responsabilidades que no podemos a ciencia cierta
ahora sacar una conclusión, ni decir al 100% Ebrard es culpable, Mancera es culpable, Sheinbaum es culpable, el presidente Calderón o el presidente López Obrador son culpables, o quién, o sea, no, nadie es culpable al 100%. Tienen que demostrar, tienen que hacer de veras hacer y ser muy honestos en sacar el peritaje, ya la versión definitiva del peritaje. Y pues hoy por hoy yo creo que sí, o sea, el presidente se ve muy, no sobreprotector, sino muy prudente, muy así como con mucho cuidado para no incurrir en errores que puedan costar precisamente la reputación o el puesto o la próxima candidatura a ninguno de ellos finalmente, ¿no? Porque, bueno, obviamente nosotros suponemos que Andrés Manuel tiene sus delfines, ahorita son 2, ¿no? Pero ¿qué tal si es un tercero? Y no lo sabemos. Y yo creo que ahorita está actuando con muchísima prudencia y por eso no quisieron decir nada. Y en ese sentido, sí, yo respaldo eso porque la rumorología aquí en México puede causar verdaderos estragos, ¿no? Y el empezar a basar las cuestiones en suposiciones, aquí ya es una cosa muy delicada que finalmente ya la sacó The New York Times con el artículo en su portada, con estas filtraciones, y yo creo que ya basta de filtraciones, más bien lo que tienen que hacer es sacar la verdad a como dé lugar y ahora sí que caiga quien caiga, ¿no? Y ya lo dijeron ellos también, o sea, lo mismo, al día siguiente lo dijo Ebrard, lo ha dicho Claudia Sheinbaum también y lo ha dicho el presidente. Yo espero y confío en que sí se haga justicia. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, ya que estamos aquí viendo ahora sí que más allá de lo inmediato, es decir, colocándonos en el futuro político y electoral, ¿qué opinas de otros personajes que están también en la cartelera, como Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, como Gerardo Fernández Noroña? Ay, Diosito, pues mira, de Fernández Noroña me impresiona mucho su rating en YouTube, ¿no? Es que tiene mucho rating y claramente es un gran orador y pensador. Habría que ver qué tal es de accionador, que no necesariamente lo conocemos. Luego es como importante ver a los personajes justamente pasar por el lugar del ejecutivo, de algún ejecutivo. De Monreal como alcalde, de uno de los alcaldes de la ciudad, pues no lo sé, no tengo como muchos recuerdos, o sea, no lo vimos como alguien que transformó radicalmente su alcaldía, ¿no? Se le conoce ahora sí que y cualquier monero lo retrata como grillero, como él solo, pues, ¿no? Como grillero y lobo que se disfraza de oveja por cualquier lado, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también, y eso lo tenemos que reconocer, es una forma de hacer política que todavía le pertenece a esa generación. Yo le apostaría a una otra forma de hacer política. Y te pongo un ejemplo muy sencillo de una cosa que me está pasando en este momento. Yo formo parte de la Asociación Nacional de Dirección de Escena y junto con importantes universidades del país estamos organizando un coloquio para después de la emergencia, que es una conversación sobre para dónde va el teatro y qué aprendimos y la fregada. Pero es muy interesante que en todas las mesas de conversación que invitamos hombres y mujeres, las mujeres siempre traen un PowerPoint, una presentación, pero escribieron, pero no sé qué, le pensaron muy bien y exponen. Los hombres, si acaso medio escribieron algo o se lo echan de su ronco pecho. Esa es más o menos una constante y eso es interesante. Una encuesta, un estudio que leí hecho en Estados Unidos es que cuando se publica una oferta de empleo, si un hombre tiene el 60% de las características que se solicitan, aplica. Si una mujer no tiene el 100%, no aplica. Eso no quiere decir que las mujeres seamos mejores que los hombres, eso quiere decir que en este momento la cultura es más fácil para los hombres que para las mujeres, y las mujeres tenemos que hacer el doble y el triple de cosas para pasar, pues, ¿no? Para pasar y para ocupar los espacios. Entonces, en ese sentido, hay una cosa de la política patriarcal que también se identifica mucho en personajes como el Bester Gordillo, como Beatriz Paredes, etcétera, es decir, no es exclusiva de los hombres, es patriarcal, que yo aspiro a que vaya muriendo, pues, ¿no? Que yo aspiro a que se vaya yendo. En ese sentido, por ejemplo, me parece que Marcelo Ebrard marcó una distancia como de la política patriarcal de donde venía cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No podemos
dejar de lado ni olvidar que ahí se aprobó matrimonio igualitario, que ahí se aprobó ¿cómo se llama? La interrupción del embarazo, etcétera, que son cosas de derechos humanos muy importantes. Yo vería que en todo caso no sabría yo si Marcelo Ebrard también tendría una política anti-neoliberal, que buena falta nos haría, y que sí de pronto se ve, por lo menos en el discurso de Fernández Noroña y de Monreal, ¿no? Es decir, hablando de los tres señores, ¿no? Que de todos modos son señores. Y ojo que lo digo desde un lugar patriarcal, no desde el lugar de ser hombres. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿se está acelerando antes de tiempo este tema de la sucesión? ¿Es tiempo de pensar ya en ello? El propio presidente de la República mencionó a Juan Ramón de la Fuente, a Esteban Moctezuma, dentro de algunas posibilidades. ¿Le hará daño o será benéfico el que tan temprano se esté hablando de estos temas? Fernando, ¿qué opinas? No, yo creo que está bien que se vaya hablando. También yo creo que muchos de los personajes que están en la baraja política, pues ya los conocemos. Yo la verdad sigo pensando que Marcelo y Claudia son las dos mejores opciones, aunque creo que también son los dos personajes que están pues en mayor riesgo, porque además están en medio del tema que preguntabas hace rato sobre por qué Claudia se dio la voz o por qué el presidente es quien va a informar. Pues a mí no, me parece que la lectura entraña un cierto machismo, el decir, claro, es que ella no lo puede. No, yo creo que ella es un personaje que tiene una cierta responsabilidad, como la tiene Marcelo Ebrard, como la tienen las constructoras, como la tienen. Y creo que me parece lo más sano políticamente por la importancia del tema, que esa información la del presidente. No creo que es que porque Claudia no puede manejar eso, porque no, sí, por un tema de mera ética, yo creo que se tomó esa decisión. Yo creo que sí, pues se ha adelantado lo que antes era el tapadismo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Lo que antes eran las designaciones del tapado, cuando teníamos solo un partido que nos gobernaba, que no fue hace tanto tiempo. Y ahora, bueno, creo que los dos mejores candidatos están en riesgo. Se entiende por la situación en la que están implicados, pero también se entiende por la aprobación que tienen entre muchos ciudadanos, tanto Marcelo como Claudia, en dos posiciones diferentes, siendo parte del mismo proyecto, pero con dos estilos de hacer política distintos, pero con coincidencias importantes que creo que a un sector de la sociedad nos parecen convincentes. Las otras opciones que mencionas, la verdad es que a mí no me parecen del todo convincentes. Monreal podrá ser muy bueno para hacer política, pero padece de un síndrome que a mí me hace desconfiar, que es el síndrome del dedito levantado. Ese lo aplica López Dóriga, lo aplica Monreal, lo aplican hasta Pablo Gómez y el jefe Diego. Analízalos, todos los que hacen así el dedito cuando hablan a la gente, tienen una cosa como de maestro regañón. No seas payaso, Fernando Rivera Calderón, no seas payaso. No, le estoy hablando en serio. El dedito de aguas, Ana, aguas ahora que tú subas a la tribuna, porque el dedito levantado es de mucha desconfianza. Y bueno, de Noroña, la verdad es que sí, entiendo que es un personaje que tiene mucha aprobación en ciertos sectores, que es un muy buen youtuber o influencer. Yo creo que le va haciendo la reta a Chumel y a todos esos. Para gobernar México, yo creo que se tiene que ser menos beligerante y buscar más conciliación. Yo sé que al presidente lo acusan mucho de polarizar y todo, pero en realidad no es así. Es un conciliador y trata de buscar empatía, si bien enfrenta a quienes lo atacan, ¿no? Pero creo que Noroña es un toro muy bravo, ¿no? Lo veo demasiado bravo, y creo que este país necesita todo lo contrario, necesita un ser sereno, un ser menos exaltado, que pueda entender la complejidad del momento que estamos viviendo y sobre todo la complejidad del momento que va a quedar en este país después del gobierno de López Obrador. Gracias, Fernando Rivera. Estamos llegando ya al momento cumbre que tanto le gusta a Ana Francis. Ya estamos en la parte final del programa. No, Julio.
las 2 de la tarde con 52 minutos. Mira qué triste me pongo, Julio, mira. Sí, ya. Se va como agua a la mesa, siempre se va como agua. Sí, se va de volada. Oye, hablando de deditos, de dedos, porque uno es el dedo así, pero otro peor es el dedo así. Ajá. También, el que pone el dedo así. Ese para mí es más peligroso, aguas. Ay, amigos. ¿Cuál vas a utilizar, Ana Francis? Pues es que yo soy lesbiana, Julio, no me hagas explicarte. Ahora sí que lo que diga mi dedito. Bueno. ¿Qué les digo, amigos? Bien, pues les propongo en esta parte final, ya me quedé yo muy serio aquí, que ya no supe qué contestar. En esta parte final les propongo que hablemos del tema de la clase media, que ha sido un tema recurrente en el discurso del presidente López Obrador en estos días recientes. A mí me parece que es muy positivo el que se analice este tema, pero les planteo un análisis en dos partes. Uno, lo conceptual, lo sociológico, lo filosófico, y otro, lo tácticamente adecuado para la causa electoral de la 4T y de López Obrador, si esa insistencia y esos señalamientos que se están haciendo ayudan tácticamente al propósito de la 4T, de Morena, de AMLO. Y lo otro, bueno, pues lo que conceptualmente es una sana discusión sobre la clase media. Horacio, ¿qué opinas sobre este tema? Híjole, yo publiqué ayer un artículo en El Soberano donde analizo lo que yo viví como estudiante en Holanda hace muchos años, en un país donde hay clase media y hay una minoría de clase alta y no había pobres, en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno subvencionaba con seguros de desempleo, con seguros para la tercera edad, con seguros de todo tipo, ¿no? Con pensiones, ¿no? Y entonces la gente, yo aprendí que la clase media, eso fue lo que yo aprendí y lo sintetizo, la clase media es aquella que tiene suficiente para vivir en un lugar rentado o comprado, como quieras, ¿no? Tienes la opción, que tienes para satisfacer tus necesidades de vestirte y de comer una dieta rica en todos los nutrientes y de tener una educación, de tener una dinero ahorrado para vacaciones, te dan vacaciones, te dan hasta dos meses de vacaciones al año o 3 meses como empleado y te vas a donde quieras porque te alcanza con ese dinero de tu sueldo, te alcanza para pagar un viaje a donde quieras y eso no es de clase alta, ¿no? La clase media tiene esos y bueno, obviamente no hay esa diferencia tan grosera como hay aquí entre ricos y pobres. Aquí yo puse en un momento dado la deschampización, ¿no? a la manera de los ricos o de vivir como Romero de Champs, ¿no? O sea, de esta, porque la aspiracionalidad es para ricos, porque ellos quieren yates, castillos, en fin, quieren comerse al mundo, sus islas privadas, etcétera. Y la clase media aspiracional a la que acostumbró Televisa y acostumbraron las televisiones comerciales a aspirar a tener un estilo de vida como lo tienen en Estados Unidos. Sin embargo, en Holanda yo aprendí, los europeos comunes y corrientes, pues sí tienen esta calidad de vida, pero no es nada por lo que no se pueda luchar o que sea una cuestión aspiracional porque ya lo tienes, porque ya te lo da el gobierno, ya te lo dan los ingresos del gobierno. Y es un país pobre, además, Holanda, no tienes gas natural, pero todo lo demás no tiene nada, ¿no? Entonces repartieron también su riqueza, que finalmente hicieron esta sociedad, además una sociedad con 14 millones de habitantes, pues no es lo mismo que una con 100, y además con tanta riqueza y con tanta corrupción. Entonces, obviamente, sí creo yo que el discurso de la clase media en un momento dado ha sido aquí en México sí aspiracional, pero también muy convenenciero, porque estábamos muy a gusto y estábamos muy apáticos, entre comillas, con todas las tranzas y los cochupos y la corrupción generalizada que había aquí con todos los gobiernos, porque no podíamos decir nada. ¿Por qué? Pues si no te mataban o te señalaban o te excluían, ¿no? Y hoy por hoy la clase media también muy dividida en muchos sectores de la clase media, ¿no? Porque incluso tenemos clase media alta, clase media y clase media baja, lo cual se me hace también bastante ridículo, pero bueno, así es, así nos han encauzado los gobiernos anteriores. Y que en un momento dado, pues sí, obviamente, yo no denuesto para nada, porque yo pertenezco a la clase media, pero sí nos educaron de una manera muy a tener una aspiracionalidad
o unas aspiraciones, las cuales son en realidad muy excesivas, empezando por toda la parafernalia de que excluir al mestizaje mexicano dentro de los parámetros de belleza, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O de Europa, ¿no? La cuestión eurocentrista o la cuestión caucásica de la belleza en los comerciales, en toda la cuestión subliminal de la rubia, no sé si se acuerdan de este comercial de la rubia superior, por ejemplo, ¿no? Todo eso se le fue metiendo al pueblo subliminalmente, y querer pertenecer a la clase media y querer no ser indígena y querer, etcétera. Entonces aquí hay muchos conflictos también de clase, ¿no? Entre las clases, que van a ser difíciles de solucionar, y yo creo que en ese sentido entiendo al presidente, pero no lo justifico, que diga que toda la clase media puede llegar a ser igual. No lo dijo así, porque dijo hay muchas excepciones, y obviamente sí, pero mucha de la clase media, con esta aspiracionalidad y con estos medios que ve, se deja mucho influir por los medios convencionales de comunicación, y es ahí donde se disipan todos los rumores y todas las noticias falsas. Sí, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿me permites pasar con Fernando? Porque se le anda acabando la pila de su celular y no vaya a ser que nos quedemos sin su sabia opinión de fin de programa. Así Venga. Es que, sí, adelante, y luego regreso ya contigo, Ana Francis. Pollito intelectual de lentes, ándale. A ver, gracias. No parezco intelectual, ¿verdad? Sí, ya vi que andas así. Sobre la clase media, Fernando Rivera Calderón, por favor. Bueno, yo nunca me sentí agredido ni ofendido por lo que dijo el presidente sobre la clase media. No leo ese ataque a la clase media que dice Broso y que dicen todos no todos, pero una buena parte de los analistas políticos, que dicen, es que está atacando a la clase media, le está pegando a la clase media. Pues perdón, yo soy más clase media que cualquiera de todos los clases media que hay, o sea, y no me siento afectado. Creo que, como dice Horacio, el presidente se refiere a una actitud en la que, a un modo de ser, un comportamiento en el que todos hemos sido educados, en el de, mijito, métete a la fila, dile a tu padrino que te ayude para que te recomiende, dile a tu tío político que te recomiende para que te den chamba en tal dependencia, el de, si puedes pasar por encima de alguien, no te preocupes tú, porque tú tienes palancas, tú tienes una influencia, tú tienes una charola, tú tienes un pariente, un padrino. Ese fue el esquema en el que fuimos criados. La verdad es que algunos por deformaciones ya genéticas no lo vimos como muy viable, y yo cuando vi a Peña Nieto de presidente dije, bueno, este es ya el epítome de ese sistema, o sea, llevar a un tipo sin capacidad, sin ni siquiera ganas de ser eso, ¿no? O sea, como que no tenía esa voluntad que tiene López Obrador de gobernar, enderezar, cambiar el rumbo del país. Peña Nieto llegó ahí como el chavito que sus propios amigos lo empujan a que salga a hacer algo que les conviene más a sus amigos que a él. Entonces yo sí creo que como clase media deberíamos ser un poquito autocríticos, porque somos este sector de la población que, como tenemos resuelto lo esencial, se nos olvida que hay personas que no lo tienen resuelto, y creemos que todo el país es como la clase media, que es el efecto Twitter, ¿no? Creemos que todo el país, la opinión nacional es lo que vemos en Twitter. Pues por favor, o sea, hay muchísimos lugares en este país donde ni siquiera llega internet, ya no hablemos de que las personas tengan un celular o una computadora para poder, o sea, no estamos viendo la película completa. Y lo que me preocupa de la clase a la que pertenezco, aunque, y vaya que yo quedé del lado fifí de la Ciudad de México, es que no queremos entenderlo, que no, o sea, no, es el síndrome de detesto a López Obrador, pero no lo quiero escuchar en las mañaneras. Lo detesto a través de lo que me dice Loret y de lo que me dice el resto de los periodistas que lo odian. Gatell debe ir a la cárcel. ¿Lo escuchas? No, nunca lo vi. Yo que voy a perder mi tiempo viendo a Gatell. Ok, y entonces ¿de dónde? Creo que es un síndrome que sobre todo es un virus que solo le ha pegado como a esta zona de la sociedad, donde curiosamente tenemos el mal de la prosperidad, porque la prosperidad, tener resueltas nuestras necesidades indispensables de vida,
nos ha vuelto egoístas, nos ha vuelto soberbios, nos ha vuelto como si todos tuvieran que ser nuestros empleados, la señora trabajadora doméstica, pero también el presidente, ¿no? Y les podemos tronar los dedos y decir, yo te pago con mis impuestos. Que es un síndrome de la clase media de sentirse que es rica, ¿no? Comportarse como lo hacen los ricos, que le truenan los dedos a sus empleados y que creen que todos somos empleados de ellos, ¿no? Yo creo que llamo a mis vecinos, porque no me pienso pelear con ellos, y a la gente con la que vivo todos los días, a que hagamos un ejercicio de autocrítica real sobre qué papel estamos tomando en esta sociedad. La clase media ha sido motor de cambios muy favorables, no solo en México, en todo el mundo, pero también cuando se pone en este plan, puede ser la palanca de dictaduras y de cosas desastrosas, y no de la dictadura que tenemos ahorita, entre comillas, donde tenemos un tirano que hace consultas, ¿no? No esa. Bien, Fernando, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Ya si se nos va la pila del celular, que ya andaba muy bajita, bueno, pues ya, sí, ya hemos cumplido. Vamos a pedirle a quienes deseen estar en el concierto de mañana sábado, en el cual va a estar Monocordio con Fernando Rivera Calderón. Nos pueden mandar a los 3 primeros correos que nos lleguen a tripulacionastillero@gmail.com. Nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar los boletos conforme nos diga Fernando, y otros 3 virtuales que también veremos cómo. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno. Oye, pues, Julio. Están cordialmente invitados, ¿eh? Sí, ¿A qué hora es, Fernando? Es a las 8 de la noche, Yo mañana tengo también una presentación y es abierta, es una presentación libre, entrada libre ahí en Chapultepec, ahí en Los Pinos. Va a ser una antipasarela por el Día del Orgullo LGBTTI. La Secretaría de Cultura está organizando esta antipasarela. Yo voy a tocar un poquito y improvisar con un DJ por ahí, pero espero que no llueva, porque pues va a ser a las 4, a las 2 de la tarde va a estar el coro gay de la Ciudad de México, que es un coro que dirige un exalumno mío, maravilloso coro, y a las 4 voy a estar yo, a las 3, perdón, ellos a las 3, yo a las 4, a ver si pueden ir. Yo propongo ir al concierto de Horacio, pero además que hagamos un astillerotón, donde cante Ana Francis, toque Horacio, toque yo, y podamos hacer un festival musical, Julio, para recaudar fondos, o por lo menos para que YouTube agarre la onda con eso de la monetización. Astillerotón. Astillerotón. Órale, te rompiste la cabeza, pollito. Eso. Gracias. Bravo. Gracias, Fernando. Ana Francis, por favor, sobre la clase media y esto que menciona Horacio, este es el mes de actividades del orgullo o del planteamiento, el mes del orgullo gay, entiendo, ¿verdad? Adelante, por favor. Es por tradición el mes de junio, en donde celebramos y conmemoramos el orgullo LGBTT que te metas tete, que así me gusta decirle a mí. LGBTT que te metas tete, ya me salvaste. Mañana yo nunca he sabido cómo decirlo. Pues mira, mañana habría, y esperemos que el año que entra así sea, una de las marchas más grandes del mundo, que es la que ocurre en la Ciudad de México, y eso es bien importante. Y debe ser de las más grandes de América Latina, quizás solamente comparable con la de Brasil. Hay un movimiento fuertísimo de las poblaciones LGBTIQ más del país, y la marcha es bien importante. Entonces será una marcha virtual y hay un montón de actividades, todo el mundo hacemos actividades. Yo también tengo función de Pimpilenchas, un concierto que no es para las masas, pero nos sale muy buena la tortilla. A las 7 de la noche presencial en el Teatro Bar El Vicio, y estaremos celebrando. Y justo fíjate, me gustaría hilarlo, el asunto de la clase media, con el fenómeno de la población LGBTIQ más que vota por la derecha, que ese es un asunto interesante. Porque no hay un cuestionamiento al sistema económico, pues, ¿no? Y de pronto como que olvidamos que no es con la derecha con la que han avanzado nuestros derechos, al contrario, es desde la izquierda en donde se puede ir avanzando. Y no necesariamente la izquierda no es conservadora, tiene sus conservadurismos importantes y se les frunce, eso no lo tenemos que olvidar, pero es con la izquierda con quienes hemos podido ir avanzando. Y yo quisiera cerrar, Julio, si me permites, con un ejercicio de comprensión de la clase media. Es decir,
vamos a suponer que existe Lucía, que tiene su estética en la Colonia del Valle, que es el epítome de la clase media de la Ciudad de México, que le costó mucho trabajo poner su estética, que tiene a 3 hijas que van a la universidad, puede ser que una vaya a la UNAM, puede ser que otra medio tenga beca en alguna universidad privada, etcétera. 3 hijas, bla, bla, bla. Y entonces Lucía ahorra, pide un préstamo bancario y monta una otra estética a 6 cuadras de la primera, compra unas máquinas, unas camas de masaje, no sé qué, medio la pone en spa y tal, y viene la pandemia. Uh-huh. Para que Lucía pueda volver a levantarse le va a tomar 5 años. Pero uh-huh. Lucía creció en una cosa que se llama neoliberalismo, en donde le prometieron que estábamos pasando al primer mundo. Y tan estábamos pasando al primer mundo que con los puntos de su tarjeta de crédito ha podido comprar boletos de avión, gracias a lo cual ha podido viajar de pronto a Nueva York, ha podido viajar de pronto hasta Tailandia, llegó Lucía, ¿no? Uh-huh. En uno de esos viajes que pagó a 24 meses sin intereses, pero viajó. Y gracias a las promesas del neoliberalismo, pues está pagando su casa, le faltan todavía 15 años, y está pagando su coche, todavía le faltan 3 años, ¿no? Todos esos pagos, porque el 90% de sus ingresos están comprometidos a los pagos a meses sin intereses. Entonces ahorita ya trae un atraso importante por la pandemia, y trae un atraso importante de los pagos de su estética. ¿Me explico? Lucía no está buscando quién se la hizo, sino quién se la paga. Uh-huh. Lucía no está buscando quién le robó su queso, sino quién se lo robó y se lo está volviendo a vender tan caro. Entonces, ¿qué le pasaría a Lucía si en vez de pagar escuelas privadas, no pagara escuelas? ¿Qué le pasaría a Lucía si en vez de pagar seguro de gastos médicos para toda su familia, no pagara seguro de gastos médicos? ¿Qué le pasaría a Lucía si en vez de estar pagando un departamento que vale el 50% más de precio, porque el precio está inflado y porque además le están vendiendo una sensación de seguridad porque tiene vigilancia y no sé qué, no necesitara esa sensación de seguridad porque puede ir al parque de la esquina en vez de tener que tener un quesqueparque dentro de su complejo de edificios, llámese Panal, que medio tienen un jardín, 3 mesitas y le dicen parque? Uh-huh. Entonces, esa es la clase media, es esa la que cree que bienestar significa tener embargada tu vida a 480 meses sin intereses, lo que le llaman el complejo de Electro. Entonces, uh-huh. Y esa clase media no quiere que el sistema cambie, porque, ¿y si se vuelve a caer como en el 94? Uh-huh. Y si volvemos a perder, o sea, ¿cuánta gente en el 94 dejó la clase media para ir a la pobreza? Y además es que Lucía sí tiene varias primas, primos, etcétera, que perdieron todo. Uh-huh. Que perdieron todo de un día para otro, pues porque el marido se puso pedo, o perdieron todo porque hicieron una mala inversión, o perdieron todo porque nunca aprendieron a hacer cuentas y entonces la fonda que tenían cerró y quebró y no sé qué. Mi hermana, que es asesora de restaurantes de todo el país, me contó, me dijo, mira, han cerrado muchos restaurantes con la pandemia. La mitad de los que han cerrado ya tenían muchos problemas, estaban muy mal manejados. Lo que hizo la pandemia fue hacerles así, ¡puc! Uh-huh. Pero los dueños, empleados, etcétera, de esos restaurantes no están buscando quién se las hizo, sino quién se las paga. Uh-huh. Entonces, ahí hay una complejidad importante. Y por otro lado, la clase media, alguien nos contó que somos los motores de la historia, que somos los motores económicos, y no es cierto. La verdad es que los motores económicos son todas aquellas personas que hacen un trabajo para que nosotros le abramos a la llave y caiga el agua. Todas las personas que salen a la calle tempranito, que hacen 2 horas a su trabajo en transporte público, que hacen que todo esté limpio, que la comida llegue a nuestras mesas o al súper, es decir, la clase baja. Uh-huh. Ese es el verdadero poder, motor económico del mundo. Uh-huh. Pero el problema de verlo como clase media es que entonces me voy a dar cuenta de que la trabajadora del hogar que trabaja en mi casa, sin la cual no puedo yo ir a la estética, no sé qué, le pago muy mal, porque en Europa ya sabemos lo que cuesta el trabajo del hogar, cuesta 8 o 10 veces lo que cuesta aquí. Uh-huh. Entonces, si me pongo ese espejo enfrente, es brutal, porque entonces me voy a descubrir como esclavista, y entonces me voy a descubrir como que no soy el verdadero poder de producción del mundo. Quien lo es la clase baja, y la clase baja no tiene el poder que debería de tener por producir todo lo que produce. Entonces, no es sencillo. Ojalá que estas arengas del presidente nos lleven a la reflexión y a darnos cuenta como clase media que tenemos más que ganar
si justamente primero los pobres, porque entonces podríamos tener seguridad social gratis, porque podríamos tener escuelas gratis, porque podríamos tener espacios públicos gratis y un buen transporte público para no tener que usar tanto el coche, etcétera, como ocurre en los países que llamamos desarrollados, en donde la clase media usa el metro, los autobuses, etcétera, etcétera, para transportarse. Entonces, pues ojalá esto nos lleve a la reflexión, me parece que no hay que soltarlo. Bien, Ana Francis Moore, pues gracias por esta reflexión de el espejo de Lucía. Algo así podría. Ándale. Bien. Ya te estás poniendo dramático, Julio. Ya me estoy poniendo dramático, así es. Horacio Franco, pues muchas gracias por esta oportunidad. Si quieres agregar alguna otra cosa, con mucho gusto, Horacio. Y si no, pues agradeciéndote. Gracias. Sí. No, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo con este realmente sensible y magnífico análisis de Ana Francis, porque finalmente esto da el clavo de que lo que está haciendo el gobierno de tratar de emparejar estos niveles tan siniestros de desigualdad que hay en México, tratando de pagar mejores salarios mínimos, tratando de incrementar la calidad de vida de los pobres, para que pasen a ser precisamente clase medieros, va precisamente a ubicar, y yo siento que sociológicamente podría funcionar así con una buena dosis de educación, podría realmente sensibilizar a la clase media para que fuera un poco más razonable precisamente con toda esa aspiracionalidad de endeudarse, vivir en un sueño de vida que no puede pagar finalmente, ¿no? Porque hoy por hoy cada vez menos lo va a poder hacer. Y que en un momento dado nos veamos más como semejantes, sino como precisamente empleador, trabajadora doméstica, donde finalmente no funcionan así las cosas en países más desarrollados, o más, dejémoslo mejor, en sociedades más sensibles, más educadas y más igualitarias. Y lo único que quiero decir ya para el final, para lo del Día del Orgullo Gay, es que la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Que dice Ana Francis, la comunidad es un reflejo de la sociedad mexicana, una sociedad clasista, racista, separatista, también con una clase media que defiende muchas cosas y que es muy de derecha en la clase media o la clase alta en la comunidad, con un índice terrible de discriminación a los trans, por ejemplo, o a los gays más pobres, o a los diferentes tipos de gays y de lesbianas que existen. Entre ellos, en verdad, dejan mucho que desear, pero no son una comunidad. Sin embargo, lo que debemos hacer en este mes y en todo el año es luchar porque de veras todos los derechos y las prebendas legales que ya tenemos aquí en México se extiendan a todo, aquí en la Ciudad de México, pues se extiendan a todo el país, pero sobre todo no nada más como leyes que ya funcionan o hipotéticamente se apliquen o se puedan aplicar, como el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de la personalidad de los transgéneros, etcétera, sino como algo que va a estar incluido en un paquete educativo para que la gente ya entienda y finalmente se erradiquen todas estas cuestiones de machismo, homofobia, transfobia, etcétera, y la misoginia que es tan terrible, ¿no? Y entonces, con ello vamos a lograr una mejor sociedad, pero siempre y cuando se eduque. Y alguien que no se eduque en realidad a ella misma es la comunidad LGBT, o sea, porque en un momento dado sí salimos a la marcha y nos gusta mucho el desmadre, bueno, a mí no, pero en fin, les gusta mucho el desmadre a la comunidad y está muy padre que se convive y que haya música y todo lo que quieras en las marchas, pero en realidad las marchas empezaron precisamente como una protesta por nuestros derechos y también nuestras obligaciones ciudadanas como comunidad que tendríamos que ser. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿te quedaste con ganas de decir algo o lo dejamos para la próxima semana en la próxima mesa del Más Allá? La próxima, Julio, porque si no, no nos para el hocico. Bueno, pues Ana Francis Moore, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Horacio, gracias.